Pensemos primero en las coordenadas. Bueno, esta función me dice lo siguiente. Cuando x es igual a 0, pues y va a ser, la imagen de x en este caso va a ser 3. Recuérdense que y siempre es la imagen de x. Entonces, bueno, tengo lo siguiente. Vamos a ver qué ocurre de nuevo acá. Entonces, como ya sé cuál es el valor de y cuando x es igual a 0, entonces, bueno, también tengo la inquietud y la incertidumbre. ¿Cuál sería el valor de x cuando y sea 0? Entonces, lo que voy a hacer es despejar. Vamos a despejar primero toda esta función. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a despejar de nuevo esta función. Tenemos lo siguiente. Voy a escribirla de nuevo. Y es igual a raíz cuadrada de x. Esto es negativo. Más 9. Bueno, tenemos lo siguiente. ¿Cómo procederían ustedes a despejar esta función? En función, asumiendo que yo voy a igualar, en este caso, toda mi función. Voy a hacer que toda la función esté del otro lado, despejándolo para x. ¿Cómo lo harían ustedes? Ya tenemos nuestra primera coordenada, la segunda. ¿Cómo procederían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien me podría dar una idea? ¿Cómo quedaría acá? ¿Qué pasa si yo despejo? Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. No voy a igualar prácticamente, no voy a hacer que y sea 0 inmediatamente, sino que solo voy a despejar. Bueno, como del otro lado tengo lo siguiente, tengo una raíz cuadrada, vean acá, una raíz cuadrada. Bueno, ¿qué pasa si yo la elevo al cuadrado para poder eliminar esta raíz? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto. Bueno, ¿qué pasa? Tengo lo siguiente. Bueno, voy a elevar todo esto al cuadrado, por lo tanto, y me quedaría prácticamente elevado al cuadrado, y yo elevaría todo este término al cuadrado. Tendríamos lo siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto me quedaría acá? Esto ya lo saben ustedes, me quedaría el cuadrado. Como esto, exponente y radical, se eliminan, me quedaría lo siguiente. Más 9. Ok, ya tengo esto. Y veamos acá, para que quede todo esto positivo, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí, para que me quede la siguiente, voy a pasar x del lado izquierdo y voy a pasar y del lado derecho, para que me quede la siguiente forma. Entonces tendría lo siguiente. Aquí tendría un más 9, aquí y tendría menos y al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a despejar acá y todo esto vuelve a elevarse al cuadrado. Y tendríamos lo siguiente. Esto sería 9, perdón. Y entonces, ¿qué valor tendría x en este caso? Recuérdense que esto estaba elevado al cuadrado. Esto al cuadrado va a tener dos resultados. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá si yo, en este caso, igualo y a 0? O sea, si yo asumo que dentro de este despeje que hago, asumo que y tenga el valor de 0, ¿cuánto les quedaría? 3. Lo mismo raíz cuadrada 9. Sí, quedaría raíz cuadrada de 9. Pero ¿qué pasa acá? Recuérdense que es una cuadrática. Entonces tendría que tener dos resultados, como está en x. Entonces, recuérdense que cuando hay ecuación, cuando hay una x al cuadrado, siempre van a tener dos resultados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un positivo y un negativo. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá? Tendría lo siguiente. Tendría dos resultados
más menos 3. Por lo tanto, esto me está indicando que yo voy a tener lo siguiente. Tendría un valor, por ejemplo, cuando x es menos 3, y va a ser 0. Y cuando esto sea positivo, voy a tener lo siguiente. Evaluemos si esto es correcto. Vamos a evaluar qué pasa si yo voy a evaluar lo siguiente. Evaluemos si estamos en lo correcto con todo este despeje que hicimos. ¿Qué pasa si venimos y con nuestra ecuación original, perdón, nuestra función original, que es esta negrita que está acá arriba, ingresamos valores de, por ejemplo, de 3, nos va a quedar 0. Comprobemos si eso es correcto. Alguien que comprueba ahí si esos valores son correctos, si nos dan 0 al final. Muy bien, ya tenemos varios puntos. Y vean lo siguiente. Acá nosotros lo que hallamos, nuestra primera coordenada fue la siguiente. Voy a colocarla en azul. Nuestra primera coordenada fue cuando x era 0. Entonces, acá, esta es la primera coordenada. Tenemos la primera coordenada y acá al final tenemos dos coordenadas. 2 y 3. Le voy a colocar acá. Y veamos lo siguiente. Eso es lo que nos salió. Despejamos y esto. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer ahorita? Vamos a hacer nuestra pequeña gráfica. Entonces, la gráfica la vamos a hacer acá. Vamos a ver si puedo meter una línea acá. Vamos a ver si la puedo. Voy a poner negro. Muy bien. Tenemos esta otra. Perdón. Y solo voy a estirarla más hacia arriba. Muy bien. Ahora bien, tenemos nuestros cuadrantes. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, y, x, aquí es menos y aquí es menos x. Entonces, nuestra primera coordenada? Fue Y. Fue y. ¿Y cuáles eran los valores máximos que teníamos? No estoy mal, ¿verdad? Pero 3. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar acá, por ejemplo, que sea, yo lo quiero en rojo. Y veamos acá. Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente ustedes aquí lo van a hacer mucho más bonito, ¿va? En su tarea. Traten de hacerlo mucho más estético, porque eso lo califica mucho el ingeniero Villanueva. Esto, ¿por qué se los digo? Porque sí, en algunas ocasiones han enviado algunas tareas y no se ve para nada estético. Y a veces no se entiende. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera coordenada? ¿Qué valor tenía, por ejemplo, y cuando x era negativo? Negativo, cuando era 0. ¿Cuál era el valor de y cuando asumimos el valor de x como 0? ¿Cuál fue el valor de y? 0.3. 0.3, ¿seguros? ¿Seguros? ¿Esa fue la coordenada? ¿0.3 o 0,3? 0,3. Muy bien, es 0,3. Entonces, como x es 0, obviamente x va a estar aquí en medio, ¿va? Porque es 0. Entonces la primera coordenada va a ser la siguiente. 0,3. ¿Por qué? Porque x es 0 y acá pues nos dio lo siguiente. Ahora bien, aquí tendríamos nuestro primer puntito. Perdonen, ahí está. Se los voy a colocar acá.
Luego, ¿cuáles fueron nuestras otras coordenadas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que calculamos? ¿Cuánto nos dio las otras coordenadas? Recuérdense que nos dieron dos valores en X. ¿Cuál fue el primer valor? Creo que fue -3. Acá recuérdense que es negativo. Y aquí tendríamos, cuando igualábamos, por ejemplo, cuando ya era 0, los valores de X eran 3. Uno era positivo, este es negativo, 0. Y acá pues es el valor de 3 positivo. Esto parece un 5, no es un 5. 3,0. Estas eran las coordenadas. Entonces, esto es lo que nos salió. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a graficarlo. Muy bien. En teoría, nuestra gráfica tendría que ser de la siguiente forma. Perdonen que voy a borrarla de nuevo porque no me gustó cómo salió. Y sería de esta forma. Es como la mitad de una circunferencia. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero vamos a ver lo siguiente. Voy a tomar de nuevo para ver qué restricciones tengo dentro de esa función. Aparentemente esto es lo que nos quedaría. Así ustedes pueden, por ejemplo, graficar y todo, pero ¿será que nosotros, voy a rayar acá, ¿será que nosotros podemos graficar todavía más acá o hacer, qué sé yo, un círculo? Pues lo vamos a averiguar. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Tenemos que ver si hay restricciones. Por lo regular, cuando hay raíces cuadradas, siempre hay restricciones. Entonces, voy a utilizar en este caso la ecuación original. Ahí me dicen si la escribo correctamente. Y vemos lo siguiente. Tengo la ecuación original y es igual a raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 9. Estoy correcto, sí, ¿verdad? Así es la ecuación. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, recuérdense que hay una restricción en esta función. Veámoslos. ¿Cuál es la restricción en sí? Que todo lo que hay dentro de un radical, siempre hay que fijarnos en eso cuando hay radicales, no debe ser un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los números deben ser positivos, porque si ustedes sacan una raíz cuadrada de algún número negativo, les va a tirar error, a excepción cuando son raíces cúbicas. Si ustedes le sacan la raíz cúbica, qué sé yo, algún número negativo, esas sí tienen solución. Ahora las cuadradas no las pueden operar. Entonces, acá tenemos la restricción. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta restricción? Voy a utilizar lo siguiente. Solo voy a sacar lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. X al cuadrado más 9. Como yo sé que los valores, ¿qué valores pueden ir dentro de este radical? A ver, cuénteme, para más o menos plantear la restricción. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué números pueden ir dentro de este radical? Cero. Muy bien, 0. Empezamos desde 0. Y por lo tanto, nuestra restricción va a ser lo siguiente. Todo lo que está dentro de este radical puede operarse si es mayor o igual a 0. Esa es nuestra restricción. Porque si yo sustituyo, por ejemplo, x al cuadrado por 0, me va a dar 0 y vean que tiene solución. Me va a salir raíz cuadrada de 9, me va a salir 3. Y si yo empiezo a sustituir, por ejemplo, otro valor, recuérdense que ese x al cuadrado, independientemente si ustedes colocan positivos y negativos, va a ir siendo afectado por el signo que está antes que esa x. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Bueno, acá lo asumimos, esta restricción que está acá, la asumimos como que si fuera una igualdad. Entonces, voy a pasar acá, tengo menos x al cuadrado, 9 pasa de este lado a ser negativo, y ¿qué hago después? Voy a cambiar de signo acá, vamos a ver o lo que puedo hacer de este lado, es multiplicarlo por un -1 o x pasar de este lado, pero lo más correcto es multiplicarlo por
un valor negativo para que x se vuelva positivo. Acá lo volvemos positivo todo. Y acá, pues, le aplico la raíz cuadrada acá. Y prácticamente me quedaría acá. Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? Todo esto es igual a raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, x, recuérdense que es una cuadrática más menos raíz cuadrada de 9. ¿Esto qué quiere decir? Que la restricción va a ser la siguiente. La restricción va a estar basada en lo siguiente. X solo puede tener valores de 3, más menos 3 y menos 3. Vamos a evaluar esto. ¿Qué pasa si ustedes colocan un valor de más 4 en esa función? Sustituyan x dentro del valor de esto. ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría? ¿Qué pasa si ustedes sustituyen el valor de... Les da negativo, ¿verdad? Sí les quedó negativo, ¿verdad? Sí, sí me logran escuchar y sí están entendiendo esta parte, pregunto. Ingeniero. Muy bien. Excelente, ya sabemos cuál era la restricción. Siempre hay que tener cuidado con eso y siempre hay que ver qué valores y hasta dónde puede llegar todo el proceso. Entonces, Ingeniero, y eso siempre eso de mayor o igual a, siempre va a ser a 0. Sí, ¿por qué? Porque es lo que nos indica el radical. Porque ¿qué pasa si ustedes le sacan una raíz a un 0? Pues le va a dar 0, ¿va? Tiene solución. Pero ¿qué pasa si ustedes bajan a un valor negativo? Por ejemplo, menos 0.1, menos 0.2 hasta llegar a menos 1. Que saquen la raíz cuadrada a eso. No va a poder resolverse. Entonces, por eso colocamos esta restricción. Cuando ustedes vean radicales de esta forma, la restricción siempre va a estar de la siguiente forma, como nosotros lo colocamos acá. Siempre va a estar mayor o igual a 0. Es decir, todo este término que nosotros tenemos acá, lo que está acá, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si esto queda como valor al 0, lo que está en rojito, raíz cuadrada de 0, pues les va a dar 0, ¿va? Pero ¿qué pasa si es un 1, si es un 2? Va a tener raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 2, de 3, y sucesivamente. Y esos valores que van a ir saliendo son superiores a 0. Entonces, esa es como que la restricción que nosotros hacemos. No sé si entendieron esta parte de la restricción. Eso va a pasar siempre que tengamos una raíz cuadrada. Sí, esas son las restricciones en las raíces cuadradas. Siempre las tienen que colocar. Siempre vean, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo así, otra, por ejemplo, vamos a ver, si yo me imagino, por ejemplo, un valor de y es igual a raíz cuadrada de x menos 6, por ejemplo. Acá también hay otra restricción. ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, que todo esto que está aquí adentro no tiene que ser negativo. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer la restricción de que todo esto que está aquí adentro debe ser mayor o igual a 0. Esas serían como las restricciones que nosotros debemos plantear primero o después cuando ya hayamos encontrado, por ejemplo, los puntos o las coordenadas correspondientes. No sé si tengan alguna otra duda o algo referido a esto que estamos resolviendo. Y de nuevo les indico, si tuvieran, por ejemplo, no, perdón, si pudieran escribir ahí su nombre ahí en el chat para la asistencia. Sí, todos lograron entender esta parte de la restricción. Que dentro de este radical solo podemos colocar valores de más menos 3 y ustedes comprobaron. Esto lo comprobaron ustedes.
Esta es la restricción y ese es el resultado que nosotros obtuvimos. Esta es la restricción. Por lo tanto, bueno, como ustedes les piden lo siguiente, me excedo, por ejemplo, uso -4. Entonces, acá ya no puedo seguir graficando, ¿por qué? Porque ya encontramos las restricciones, la que está aquí abajo, la que acabamos de hacer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que prácticamente lo que nosotros hicimos acá está bien, simplemente hallamos la gráfica, esta es la gráfica, y vean todo lo que hicimos para poder hallar la gráfica. Primero, despejamos, asumimos valores, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Nos dio el siguiente resultado. Voy a colocarlo de otro color. Este es el resultado cuando x, por ejemplo, es 0, nos da una y de 3. Entonces, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Pues ya hicimos todo el proceso acá y nos salen 2 coordenadas. Recuérdense siempre de esto, no se van a confundir, que cuando hay una x al cuadrado igualada a cierto número, por ejemplo, acá ustedes le quitan el cuadrado y les queda así, siempre van a ser 2 valores porque es una cuadrática. Siempre, siempre. A este sería su resultado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, como ya sabemos los puntos, las coordenadas, ¿qué debo de hacer ahorita? Voy a empezar a buscar mi dominio y codominio. Muy bien. Vamos a colocar aquí por ejemplo, voy a ver este espacio. Esto lo voy a borrar. Permítame un momento. Y vamos a colocar el dominio y el codominio de toda esta ecuación que acabamos de, perdonen, esta función. Entonces, se los voy a colocar acá, los puntos. Entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál creerían ustedes que sería mi dominio? ¿Cuál es el dominio? Si lo colocamos en forma de conjuntos, ¿cómo quedaría mi dominio? Ya sabemos cuáles son las restricciones. Muy bien, ya sabemos cuáles son las restricciones. Que x no puede ser mayor a 3 ni menor a -3. Entonces, mi dominio sería lo siguiente. -3,3. ¿Por qué? Porque más allá no puedo. Y cuando colocamos corchetes, recuérdense que esos corchetes incluyen a los números. Muy bien. ¿Y cuál sería mi codominio? ¿Cuál creerían ustedes que es el codominio? 0,3. Muy bien, sería 0,3, porque es lo que nosotros hallamos anteriormente aquí, es corchete. Entonces, ya tenemos resuelto prácticamente el ejercicio que ustedes habían preguntado. Acá pueden copiar el ejercicio si lo desean. Este sería como que... Sí, dígame. ¿Podría explicar cómo se realiza el ejercicio 20, por favor? El ejercicio 20. ¿Cuál sería el ejercicio 20? Ingeniero, disculpe, fíjese que yo tenía con el número 28, que solo es una Y y una X como encerrada y no sé cómo se graficaría eso, se haría. Ese es el valor absoluto. Es prácticamente, ¿cómo les dijera? Es el valor absoluto sin contar, en este caso, el número 20 me dijeron, ¿verdad? 20 y 28. 20 y 28, ¿va? Sí, ingeniero. Muy bien. Ese 28 es valor, alguien dijo ahí 20 y eso es valor absoluto. Entonces,
El valor absoluto es el valor prácticamente del número como tal, no, ¿cómo les diría? No hay que hacer como que solo permítanme aquí no hay que hacer como que un cálculo, sino que ese es el valor absoluto del número. ¿Qué es el valor absoluto para ustedes? Es el valor del número, ya sea negativo, va a ser siendo, por ejemplo, 1, no va a ser algún otro valor. Entonces, solo permítanme acá. Entonces, vamos a resolver esto. Solo voy a ver si pudieran anotar su asistencia. De nuevo se lo repito. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el del valor absoluto es prácticamente gráfico. No lo vamos a hacer así como que con cálculos y nada de eso. Bueno, si pueden copiar el ejercicio, aquí ya está resuelto. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, graficarlo, pero traten de repasarlo para poder entenderlo más. Se los voy a dejar aquí unos segundos y vamos a resolver primero el número. ¿Qué número de ejercicio era? El 20, me dijo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 20. Entonces, para aquellos que se acaban de conectar, pueden copiar el ejercicio allá, ahí está. Y vamos a resolver el ejercicio 20, a ver cómo nos queda. Vamos a pronto un momento. Ahorita vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Tenemos tenemos la siguiente función. No sé si ya todos lograron copiar eso. Vamos a empezar con el número, solo para que ustedes entiendan más o menos y salgamos de todo el ejercicio 28, por ejemplo. Cuando ustedes tengan lo siguiente, va a ser de esta forma. O, por ejemplo, una X dentro de una especie de corchete va a indicar valor absoluto. El valor absoluto es el valor del número como tal, no implica, por ejemplo, su signo, simplemente es el valor de X. Entonces, este valor absoluto, si ustedes colocan, por ejemplo, una X, una Y, pero un valor negativo, un valor positivo, van a tener la imagen, por ejemplo, de Y. En este caso, la vamos a hacer de la siguiente forma. Acá está Y. Vamos a empezar con los valores, por ejemplo, vamos a ver, de el valor absoluto como tal. Entonces, permítame un momento, solo voy a ver lo siguiente. Tenemos acá este valor. Vamos a ver, ahí está. Vamos a graficar acá esto. Recuérdense que este es valor absoluto. El valor de Y en este caso va a ser, por ejemplo, cualquier valor que ustedes vayan a estar ingresando en X, ya sea negativo, como les decía, ya sea positivo, les va a dar solo el valor absoluto de Y, no les va a dar un valor negativo ni nada de eso. Entonces, ¿cómo así? Acá vamos a usar, por ejemplo, voy a empezar a sustituir -2, -1. Acá sí es muy, muy gráfico, no es como que hacer algún cálculo meramente complicado. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo estos valores? Aquí pueden seguir colocando más números. ¿Qué pasa si yo sustituyo estos valores, por ejemplo, en Y, en esta ecuación que me está indicando los valores absolutos? Prácticamente lo que vamos a obtener ahí solo van a ser valores de Y positivos. En nuestra gráfica quedaría la siguiente forma, para que lo entendamos mucho mejor. Los voy a colocar de esta forma.
Voy a dibujar de nuevo una gráfica. Y la otra de esta forma. Acá voy a reducir un poco más esto para que se vea mucho más grande. Esta lo voy a eliminar. Acá. Muy bien. Solo voy a aceptar a alguien acá y vamos a continuar con esto. Solo permítanme un momento. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, ploteando todo esto. Este es el ejercicio 28, si no estoy mal. Esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estos son negativos y son del eje X. Y acá son del eje X menos X. Y estos son positivos, los que están acá. Entonces, ¿cómo vamos a ir ploteando todo esto? Voy a colocar, por ejemplo, 1 acá. Sé que esto no es nada no es nada, no tienen como que simetría porque estoy usando muy pocos números. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada número que ustedes vayan a estar utilizando en esta función les va a dar el mismo valor o la misma imagen. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo, recuérdense que esto es de la siguiente forma. Está con estos como que palitos acá. Esto nos está indicando valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que yo vaya a estar ingresando en X, ya sea positivo o negativo, solo me va a dar el valor absoluto de la imagen, solo el valor absoluto de Y. Y no va a salir con otro signo, simplemente, ¿qué pasa si yo meto -1? Y va a ser 1. ¿Qué pasa si yo meto 1? Y va a ser 1. Es como el valor absoluto del número, es lo que equivale. Por ejemplo, 1 es 1. No puede ser 2, sino que su valor absoluto es 1, ya sea negativo o positivo, siempre va a ser 1. Se hace referencia a esta parte. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 1 positivo? Voy a plotearlo acá. ¿Qué pasa si yo tengo X, por ejemplo, 0? Y también va a ser 0. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá está? Lo voy a cambiar de color. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 positivo? También me va a dar 2. ¿Qué pasa si yo tengo 3? También me va a dar 3. ¿Qué pasa si yo tengo -1? Y me va a dar 3, 1, perdón, como imagen. ¿Qué pasa si es -2? Me va a dar el valor de 2. Recuérdense que es valor absoluto. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, -3? La imagen de X acá va a ser 3. ¿Por qué? Porque es el valor absoluto de lo que estamos hablando. Es lo que vale el número, no es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y grafico esto? Aunque la gráfica vaya a quedar fea, pero vamos a tener como que la idea de cómo quedaría todo esto. Perdonen. Quedaría como que la siguiente forma. Tendríamos acá, esto no me queda bien. Quedaría de la siguiente forma. Recuérdense que esta parte ya tiene que llegar al centro. Acá como no, se los voy a colocar de esta forma. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Va a quedar algo torcido. Mi gráfica quedaría algo así. Y esto pues obviamente va a tender hasta el infinito. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo ustedes piensan que quedaría el dominio y el codominio en esta parte? ¿Cuál sería el dominio y el codominio? Acá podemos colocar el dominio y el codominio. ¿Cómo pensarían ustedes? Dominio desde menos infinito hasta infinito. Infinito. Muy bien. Dominio sería lo siguiente. Ustedes deducen, va a ser, recuérdense que esto no es igual, son los puntos. Abrimos paréntesis, menos infinito,
hasta más infinito. ¿Y cuál sería el codominio? ¿Cuál sería el codominio? También más Desde 0 a infinito. infinito. Muy bien, desde 0. Nosotros lo podemos ver gráficamente. Vean que y empieza prácticamente desde 0 hasta el infinito positivo. Siempre esto hay que verlo. Y vean acá, que acá se tiende hasta el infinito positivo y de este lado se tiende al menos infinito. Entonces así es como hay que leer prácticamente estas gráficas. Entonces acá sería prácticamente no un paréntesis, sino que un corchete, indicando que el punto de partida se incluye lo que es cuando utilicen el corchete, están indicando que se va a incluir ese número. Entonces, abro corchete y estoy indicando que se utiliza el valor de 0, infinito positivo. Este sería prácticamente el resultado de este ejercicio. No sé si tengan alguna duda. Ingeniero, ¿esa es relación o función o qué es? Es una función, solo que es con... Recuérdense que las relaciones cuando ustedes yo creo que ya vieron la parte gráfica. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a utilizar el rojo, distingamos el rojo dentro de todo esto que acabamos de hacer. ¿Qué pasa si yo tengo una ecuación voy a utilizar rojo? ¿Qué pasa si yo tengo una ecuación que me tira lo siguiente? Que va así tocando. Ustedes obviamente vieron en el método gráfico que, por ejemplo, si yo trazo de esta forma, pues una línea vertical y toca dos puntos no es una función, sino que es una relación. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque X no puede tener dos imágenes. ¿Eso qué quiere decir? X no puede tener dos valores en Y al mismo tiempo. Por ejemplo, vean esta línea morada, cayó por ejemplo, está en X2 y el X2, digamos que tiene imágenes de 1 en Y y tiene imágenes en 4, por ejemplo. Entonces es una relación, no es función, porque el conjunto de partida, o Y, mejor dicho, va a tener dos imágenes, entonces es una relación. Entonces, cuando encuentren también de este tipo de funciones, por ejemplo, cuando es así acostadito como la rojita que acabamos de hacer, para poder darle solución a eso, simplemente hay que restringirlo, no hay que hacer mayor cosa. Acá sí es una función. Entonces, esa es una función, ingeniero. Todo, o sea, esa V que se forma. Sí, es una función. Esta uva que está acá sí es una función. Recuérdense, para comprobar gráficamente si una función es función de forma gráfica, tenemos los cuadrantes de esta forma, tenemos Y de este lado, X, menos X, menos Y. ¿Qué pasa si yo tengo la gráfica de mi ecuación como les dijera, es de esta forma? Esto es lo que les decía. Si es de esta forma, solo tracen la línea vertical, como no sé si lo vieron en clase, trazando la línea vertical, una línea vertical, para ver si X no tiene dos imágenes. Entonces, acá hay dos imágenes en X, acá está X, supongamos que X sea 2, un valor de 2, vean que y acá es 1, por ejemplo, y acá es 5 en Y. Vean que acá hay dos coordenadas, vamos a obtener prácticamente 2,5 y acá abajo, esto es menos 2,1. Acá sí es una relación porque X no puede tener, Y no puede ser imagen de, de una sola X, por ejemplo. Entonces es una relación. Para que esto pueda ser una función, hay que eliminar o hacer que esto se parta a la mitad, eliminar lo que está aquí arriba y solo dejarlo de abajo o viceversa. Entonces hay que restringirlo. Con respecto a su pregunta, a veces se trazan líneas, por ejemplo,
horizontales para ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo trazo una línea horizontal? Acá hay una línea horizontal. Esto ya es para verificar qué tipo de función es, si es una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Eso ya es meramente, no sé si vieron eso en clase, pero ya es para determinar el tipo de función. No, no lo vimos, ingeniero. ¿No lo vieron? Ingeniero. Ajá. Entonces, para ver si es función o relación, la línea tiene que ser vertical. Sí, es vertical. Tiene que ser vertical. ¿Por qué? Porque, veamos, les voy a colocar este ejemplo. Conjunto X va a estar así, conjunto Y, perdón, es otro ovalito. Les voy a colocar 1, 2 y 3. A, B y C. Cuando es una función, cada X, por ejemplo, cada valor en X va a tener una imagen que va a ser Y. Ustedes sustituyen un valor en una ecuación y les va a dar el valor de Y. Correcto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? En este caso, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. En esa gráfica que hicimos, prácticamente las funciones pueden ser de la siguiente forma. Ustedes, no sé si vieron, por ejemplo, creo que mencionaron ahí que no vieron los tipos de funciones. Las tres que mencioné, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que es la combinación de las mismas. Creo que eso lo van a ver cuando van a ver funciones inversas. Pero solo me adelanté, entonces. Solo para que tengamos una idea, es nada más eso. Pero vean qué pasa. Cuando no es una función, nos está indicando lo siguiente. Por ejemplo, que este 1, o mejor dicho, esta Y, mejor colocámoslo así. Este 1 que está acá va a tener dos imágenes, entonces ya es una relación. Pero, ¿qué pasa? Este 2 también es como que imagen de 1, podría ser, es de B, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces ya se vuelve una relación, ya no son funciones. Entonces, cuando son las funciones, únicamente tienen que tener una imagen en Y, por ejemplo. Eso es a lo que yo quiero llegar. No pueden tener otros valores. Por ejemplo, pero en otros casos puede ser lo siguiente. Que 3 sea como que pueda que sea la imagen de, por ejemplo, A, puede ser que sea la imagen de 3, por ejemplo. Eso puede suceder. Eso podría ser una función, pero como no lo vieron, solo vamos a quedarnos en esto. Que siempre las imágenes siempre van a ser así. Cada una con su imagen. No pueden tener, por ejemplo, uno venga y tenga la imagen de C, por ejemplo. Ahí ya se vuelve una relación. Entonces, para poder determinar, como les decía, simplemente tracen la línea vertical, que es para determinar si es una función o no. Entonces, voy a tener mi línea vertical de esta forma y voy a dibujar mi gráfica. Entonces, acá, vean esta gráfica, pueda que esté así, pues, por lo regular siempre es cuando tenemos estos tipos de estructura. Hay dos puntos, si toca dos puntos de la gráfica de la función que ustedes tienen, ya es una relación, entonces ahí se pierde todo. ¿Y qué pasa si yo tengo una especie de función como esta, por ejemplo? Si viene así, y yo trazo una línea vertical de nuevo, una roja, vean que no toca dos puntos, sino simplemente es únicamente un punto en la gráfica. Solo es de trazar una línea vertical para determinar gráficamente si es una función o no. No sé si lograron entenderme con eso, muchachos. Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a resolver aquí de nuevo. No sé si tengan alguna duda. Pregunto, ¿ustedes vieron los tipos de funciones? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿No lo vieron? Ah, ok. Así nos ahorramos eso y no nos metemos, porque si no, nos pueden regañar por meternos en temas que todavía no debemos mencionar. ¿Cuál era el ejercicio que ustedes me dijeron? En la 28, El 20. ¿Verdad? Ese era el 28 el que resolvió. El 20 sería. Ah, el 20. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 20 y vamos a ver cómo
¿Cómo nos quedaría? Solo permítanme un momento. Vamos a cambiar de hoja acá. Y vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio 20 que nos indica es y es igual a, perdón, esto es negativo, una x menos 3. Entonces, ¿cómo vamos a resolver todo esto? ¿Cómo creerían ustedes que debemos o qué debemos de hacer para poder resolver? ¿Qué pasos, como ya vimos, ya resolvimos los primeritos, qué pasos recomiendan ustedes en hacer primero? Primero igualamos la x a 0. Muy bien, igualamos a x a 0. Ahorita la vamos a hacer. Muy bien. ¿Qué pasa si... Voy a cambiar de color acá para... ¿Qué pasa si x es igual a 0? Muy bien. Vendría todo esto acá y vean con qué nos vamos a topar primero. Esto es negativo, 0, menos 3. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro problema en este caso? ¿Cuál creen ustedes? Que primero 3 no tiene raíz cuadrada y segundo es negativo. Sí, esto no lo podemos resolver, no se puede. Entonces, vamos a ver qué forma lo podemos resolver. Entonces, bueno, sabemos que x no puede ser, por ejemplo, un valor 0, tiene que ser otro valor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Será que aplicamos lo de las restricciones? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero, tendría que ser. Muy bien. Solo tomamos el radical en este caso, lo vamos a tomar acá. Y recuérdense que siempre tiene signo negativo, nunca vayan a perder esto de vista. Y vamos a hacer la restricción. Solo tomo lo que está dentro del radical y voy a hacer de nuevo mi restricción, que lo que está dentro de todo el radical tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si los valores son 0, raíz cuadrada de 0, pues nos va a dar 0, no nos va a tirar error y sí se puede calcular. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente voy a pasar, por ejemplo, este valor menos x, esto ustedes ya pasa a ser positivo. Y acá, como x es negativo, pues lo voy a pasar a ser positivo. Y aquí me quedaría el valor de menos 3. ¿Eso qué nos indica? Que los valores de x tienen que ser mayores o iguales que menos 3. ¿Cómo vamos a comprobar esto? ¿Qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, el valor de menos 3? Sustituyamos menos 3x menos 3. ¿Cuánto les queda? Les va a quedar 0. Ahora bien, ¿qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, 5 dentro de todo eso? Ya me va a quedar un valor, pues, positivo, raíz cuadrada de 2, por ejemplo, que es lo que nosotros calculamos ahí. Pero ¿qué pasa si yo ingreso un valor de algún número que sea, por ejemplo, positivo, por ejemplo? Les va a quedar mayor. Aunque acá, para que ustedes entiendan más esto, vean esta parte. Esto pues está algo erróneo, pues dejémoslo así. Entonces, los valores de x en este caso tienen que ser menores. Vean que acá estaba mal puesta la restricción. ¿Por qué? Porque estoy indicando acá que es mayor o igual a 0. ¿Qué valores son mayores a menos 3? Pues va a estar 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esos son los mayores a menos 3. Entonces, acá la restricción está mal planteada, simplemente. Entonces, vamos a borrar esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantearlo de esta forma. Bueno, tengo la restricción acá.
acá está bien, pero le vamos a cambiar de sentido. ¿Por qué? Porque X la vamos a pasar de este lado. Entonces, voy a dejar aquí 3 menos 3 y X quedaría de esta forma. Entonces, ¿qué valores van a ser acá? Prácticamente van a ser todos aquellos valores menores iguales a menos 3. Así quedaría prácticamente, en este caso, la restricción simplemente era de cambiar esto. Bueno, ya tenemos nuestra restricción. ¿Qué pasa si yo empiezo a sustituir valores, por ejemplo, menos 4, menos 5, menos 6? Ya la restricción se va a poder resolver. Muy bien, esta sería nuestra primera restricción. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, ¿qué nos daría? ¿Qué pasa? Nuestra primera opción sería que X, cuando X es menos 3, prácticamente el valor de Y me va a dar 0. Eso sería lo que yo calculé acá. Bueno, voy a seguir, todavía me falta todavía hacer todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar en este caso para Y, para X, perdón. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el valor de X o de Y, mejor dicho, cuando X es, cuando Y es igual a 0. Entonces, voy a volver con mi ecuación original, me corrigen si yo la escribo mal. Creo que es así. Menos 3, ¿verdad? Muy bien. Como esto está de esta forma, ¿qué pasa si yo vengo y lo elevo al cuadrado todo? Aquí prácticamente me quedaría ya el cuadrado, esto se vuelve positivo y me quedaría de la siguiente forma. Entonces empiezo a sustituir o a despejar, mejor dicho, para X, porque quiero hallar el valor de X cuando Y es 0. Muy bien, bueno, vuelvo, despejo todo, paso X del lado izquierdo para que se vuelva positivo y simplemente paso, ya sea que lo coloquen de esta forma o al revés, como quieran. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Este sería como que el valor de esta parte. Sí, despejo todo este valor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa o qué valor tendría yo en X si acá Y fuera igual a 0? ¿Cuánto les quedaría a ustedes? ¿Cuál sería el valor acá? Sería menos 3, ¿verdad? Entonces tendríamos en este caso nuestra coordenada. Vamos a hallar nuestra coordenada. Bueno, tenemos menos 3. Si X es menos 3, Y va a ser igual a 0. Estas serían nuestras coordenadas. Ya las hallamos. Y ya sacamos nuestra restricción. Bueno, ahora tenemos que graficar. Ya sé cuál es la restricción. Entonces, acá me está indicando lo siguiente. Que la función o que la gráfica va a empezar desde esta parte. Va a iniciar desde menos 3. Vean lo siguiente. Acá hay que observar las coordenadas. Cuando Y es 0, pues esta va a ser como que el vértice de toda esta parte. Recuérdense que las funciones cuadráticas son la parte contraria de la raíz de las funciones con raíz. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes, por ejemplo, despejan, convierten una cuadrática, la pasan, o lo opuesto, mejor dicho, lo opuesto a una cuadrática es una función con raíz. Entonces, esto que vemos acá es prácticamente un vértice. Lo que hallamos acá es como el vértice de toda esta función. Entonces, ¿por qué? Porque estamos encontrando lo siguiente. Cuando X, por ejemplo, es menos 3, Y va a ser igual a 0. Entonces, tenemos la siguiente restricción, también nos da lo mismo. Bueno, vamos a empezar a graficar entonces. Y veamos lo siguiente. Como es negativo, vamos a empezar a graficar esto. Vamos a empezar a graficar. Muy bien. Tenemos acá, voy a colocar la gráfica, los ejes, por ejemplo. Este eje va a ser más chiquitito. Y vamos a dibujar nuestros ejes. Aquí está el eje. Este es el eje X y vamos a dibujar lo que sería el eje Y. Muy bien.
¿Cuál fue prácticamente nuestra primera coordenada? Vamos a colocar acá, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Todos estos son negativos, recuérdense. Y vean lo siguiente. Recuérdense que el valor de x es menor o igual a menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que de este lado no va a haber ningún valor. Del lado de x positivo no va a haber ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestra restricción nos lo está indicando. No va a haber valores. Entonces, todos los valores se van a ir del lado, por ejemplo, del lado del cuadrante que es negativo. Pero recuérdense que nuestra función tiene un signo negativo al inicio. Se los voy a colocar acá. Recuérdense que esta función tiene lo siguiente. Tiene, por ejemplo, una raíz cuadrada negativa, menos x menos 3. Por lo tanto, la restricción de acá nos indica lo siguiente, que todo lo que está aquí, los valores de x solo pueden ser desde menos 3 para abajo. ¿Eso qué quiere decir? De valores de menos 3, valores negativos menores. ¿Eso qué quiere decir? Desde menos 3 hasta menos infinito, hasta donde llegue, todo eso, ¿verdad? Esos serían los valores de x que podríamos colocar dentro de esta función. ¿Y qué pasa? Pues prácticamente si nosotros hacemos la sustitución, por ejemplo, pues dentro de este radical nos quedarían valores, por ejemplo, de positivos. Si sustituimos cualquier valor arriba o menores de menos 3, por ejemplo, nos van a quedar valores positivos dentro del radical. Pero el radical afuera tiene un signo negativo. Por lo tanto, todos los valores en y o todas las imágenes de x van a ser negativas. ¿Por qué? Porque acá tenemos el eje menos y acá es y. Recuérdense que esto es negativo y esto es positivo. Recuérdense que y es la imagen de x. Cualquier valor que ustedes vayan a meter ahí y sustituir, pues les va a salir una y. Pero y va a ser la imagen. Entonces, esto va a ser directamente lo que vamos a tener. Lo que estamos entendiendo acá es que la gráfica de esta función nos va a indicar que la gráfica va a tener este sentido, que se va a ir del lado izquierdo. No va a irse como que cruzar, como que si fuera una serpiente, o se va a ir de este lado. No, simplemente tenemos que ver la restricción. La restricción nos está indicando que son valores de 3 menores a menos 3, iguales o menores a menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Todos estos valores que van desde acá hasta allá. Entonces, ya sabemos esta restricción. Y también que cuando y es 0, pues x es menos 3 y viceversa. Entonces, nuestro punto de partida en la gráfica va a ser lo siguiente. Vamos a empezar a buscar, este es el vértice, este es prácticamente un vértice acostado, yo así le llamo para no confundir. Entonces, esta es mi primera coordenada, menos 3,0. Aquí es donde me está indicando que empieza mi gráfica. Bueno, ¿qué valores me daría si yo sustituyo? Aquí ya nosotros vamos a ir sustituyendo, ya sabemos qué sentido va a tener la gráfica. Entonces, ¿qué valores voy a obtener si yo sustituyo, por ejemplo, por un menos 4? ¿Cuánto les quedaría a ustedes? ¿Qué valores en y obtendría si lo sustituyo por un menos 4? Dentro de la función que tenemos, la función original. ¿Cuánto les quedaría si ustedes vienen y tienen ahí, por ejemplo, x es igual a menos 4? ¿Cuál es el valor de y en este caso? ¿Cuánto les quedaría? Queda 1. Queda 1. Entonces, bueno, vengo directamente y voy a buscar acá. Supongamos que esto es menos 1, menos 2, menos 3, y vengo. Tengo el punto, me quedaría por acá. Ustedes vienen y plotean, bueno. Entonces, mi gráfica va a tener este comportamiento. Se va a ir desde este punto hasta acá. Si ustedes siguen colocándole más puntos, la gráfica pues se va a ir abriendo, por ejemplo, hasta acá, hasta el infinito.
Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir cómo deducimos eso de -4? El -4, ustedes solo vayan sustituyendo. ¿Por qué? Porque recuérdense que tenemos una restricción. Ustedes se recuerdan que en nuestra restricción habíamos colocado que X no puede ser mayor a -3. Cuando nosotros hablamos, aquí ya no estamos hablando en términos de valores absolutos, entonces ya consideramos los signos. Por eso estamos hablando acá de nuestra restricción, que X solamente puede ser menor o igual a -3. ¿Por qué menor o igual? Porque valores, por ejemplo, ¿será que -4 tiene un valor mayor a -3? No, ¿verdad? -4 es inferior a -3. Por lo tanto, valores menores o iguales a -3. Esta es nuestra restricción. Por lo tanto, ya voy a deducir. Ajá. Sí, entonces puede venir desde -3 hasta el infinito en números negativos. Sí, en negativos, correcto. Por eso es que tenemos nuestra restricción. Acá es donde deben de guiarse ustedes, en la restricción. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, por un -2? Sustituyan por un -2 ese valor en esta ecuación. ¿Cuánto les queda si sustituyen una x -2? Es un valor superior a -3, recuérdense. -1 es superior en cuanto a valor que -3, porque son negativos. ¿Cuánto les quedaría si ustedes despejaran esta o sustituyen el valor de x por un -2? ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría? Les seguiría quedando -2, ¿verdad? Les va a quedar un valor de y en -2. Y ese valor no se puede operar. Por lo tanto, nuestra los valores de x tienen que ser iguales o menores a -3. ¿Eso qué quiere decir? Que acá está el -3 y este es el valor del -x. Acá está el 3. Entonces, pero como sabemos que cuando x es -3, el valor de y va a ser 0. Entonces va a empezar desde este punto, desde sin el valor de y, porque y es 0. Entonces empezamos. Todo lo que calculemos dentro de este radical prácticamente va a ser positivo. Todo lo que salga de este radical va a ser positivo. Pero como hay un signo negativo antes del radical, estos resultados inmediatamente se van a volver negativos. Por lo tanto, y siempre va a ser negativa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si este negativo no estuviera aquí presente? Prácticamente el comportamiento de la gráfica sería lo opuesto, sería de este lado, pero sería de este lado. Siempre va a estar, en X siempre va a estar desde
desde -3 hasta menos infinito, ¿verdad? El dominio no va a cambiar, el codominio sí va a cambiar. Entonces, pero como tenemos el signo antes, bueno, lo tenemos antes, simplemente sustituimos el valor de x por -4 y nos está indicando lo siguiente. Acá pues ya vamos a tener acá el punto. Por lo tanto, mi gráfica se va a ir extendiendo de la siguiente manera. Si yo vengo y sustituyen, por ejemplo, el valor de -5, ¿qué valor les va a dar a ustedes si yo sustituyo -5 dentro de esa función? No sé si alguien me pudiera dar el resultado. Sería 1.41. Sería 1.41, supongamos que está por acá. Ustedes plotean y quedaría más o menos por acá. Y si ustedes siguen metiendo valores, en este caso enteros de estos negativos, que es a lo que tiende X, la gráfica va a ir de esta forma. Con que ustedes metan unos 4, ustedes ya saben hacia dónde va a tender esta gráfica. ¿Por qué? Con el simple hecho de conocer nuestra restricción, ya sabemos cuál es nuestro dominio. Ahora bien, solo es el codominio, simplemente vemos y sustituimos, y prácticamente vamos a ver lo siguiente. Conforme vayamos metiendo números menores o iguales a -3, prácticamente las imágenes en Y van a tender también al menos infinito. ¿Y dónde empieza Y? Desde 0. Vean acá. Entonces, ¿cuál sería mi dominio en este caso? ¿Cuál es el dominio? -3 y menos infinito. En este caso, para que se vea bonito, siempre colóquenlos de esta forma. Este sería nuestro dominio. Recuérdense que cuando nosotros utilizamos corchetes, estamos considerando el valor de 3. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, es un ejemplo hipotético, no es que lo vayamos a hacer. Eso se hace cuando se tienen, por ejemplo, funciones racionales. Las funciones racionales son esas fraccionarias. Pero ¿qué pasa si yo coloco esto? Si ustedes colocan un paréntesis en el dominio acá, ustedes les están indicando al profesor o a quien revise su tarea que están excluyendo al 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el 3 no se está tomando en cuenta. Entonces, tienen que colocar lo siguiente, un corchete. Así tiene que ir esta parte, para que se entienda. Entonces, el codominio, ¿cuál va a ser? ¿Cuál creerían ustedes que sería nuestro codominio? Desde menos infinito a 0. ¿Era menos infinito? Ajá, incluimos el menos infinito. Veamos cómo se comporta nuestra gráfica. ¿Desde dónde inician los valores de Y? Desde 0. Desde 0 y hasta dónde tiende. Vean que los valores de X van a ir. Muy bien. Vamos a colocar de nuevo lo siguiente. Menos infinito y 0. Ese sería prácticamente el resultado de esta función. Siempre hay que ver las restricciones. Cuando estamos hablando de radicales, siempre hay restricciones. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Ingeniero, entonces, si buscara yo un valor positivo, digamos ahí, en ese caso, si 3 no fuera -3, o sea, si fuera 3, tendría que decir los valores de X tienen que ser mayores a 3. Exacto. Por ejemplo, utilicemos el mismo ejercicio. Vean cómo nos quedó el dominio y el codominio en este caso. Usted dígame cómo sería. Dícteme el problema que usted quisiera resolver. ¿Cómo sería? O sea, sería ese mismo, pero no con -3. O sea, no con el radical menos, sino que con el radical más. O sea, el signo del radical que sea más. Ajá. ¿Qué pasa? Las restricciones. Ya la entendí. La restricción va a ser la misma. La restricción, recuérdense que yo les comenté que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque X es el que manda y X es el dominio. Recuérdense que X es el dominio. X es lo que manda, supongámoslo. Y él siempre va a ser la imagen. Aquí el que va a cambiar, si el signo varía en esta, por ejemplo, usted, como ya vieron que queda de esta forma, asumiendo que vamos a utilizar la forma que usted nos está indicando, sin el negativo, tenemos lo siguiente. Acá adentro siempre va a seguir siendo la misma restricción, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo mismo, salvo que
ese 3 que esté ahí fuera positivo o que X fuera positivo, ¿verdad? Entonces, ahí ya cambia la restricción, pero acá no cambia nada, simplemente lo que va a cambiar va a ser la imagen, que va a ser Y. Entonces, por eso yo les decía, ¿qué pasa si yo sustituyo estos valores? Siempre la restricción me va a indicar valores de X menores o iguales a menos 3. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que prácticamente acá, si yo vengo y sustituyo, por ejemplo, el valor de 4, vengo y sustituyo valores de menos 4 acá Y me va a dar una imagen que va a ser de 1, positivo. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido? ¿Qué dirección va a tomar esta gráfica? Entonces, se va a ver de la siguiente forma. No sé si ya copiaron esta parte, solo sé que lo tengo todo desordenado acá. No sé si pueden copiarlo antes de que yo borre. No sé si ya copiaron esta parte. Esto se va, no, simplemente el sentido. Ya, ingeniero. Muy bien. Acá voy a borrar esto para que entendamos un poco esta parte. Vean lo siguiente. Esta era nuestra función. Era la función si el radical era negativo, ¿verdad? Se los voy a colocar como radical negativo. ¿Qué pasa si el radical es positivo? Entonces, vean acá, vean acá, si yo sustituyo y hago que X, por ejemplo, el valor de X sea menos 4, X menos 4, por ejemplo, lo sustituyo, me va a dar 1. Eso creo que les dio a ustedes acá. Entonces, este 1 va a estar de este lado, va a ser el opuesto, va a estar aquí arribita. Entonces, la gráfica va a tener este sentido, se va a ir del otro lado. O sea, va a tener el mismo sentido, solo que se va a ir de este lado. Y va a ser así. Porque todos los valores en Y van a ser positivos. Por lo tanto, acá las Y van a empezar desde 0 hasta el infinito positivo. Entonces, ¿cómo me quedaría el codominio en este caso? El codominio quedaría de la siguiente forma. Recuérdense que la coordenada acá es menos 3,0 y es 0. Entonces, desde acá empieza, desde acá hasta el infinito. Así es como interpretamos las gráficas. Entonces, ¿cuál va a ser mi codominio en este caso? Codominio es igual a lo siguiente, que Y empieza desde 0 hasta infinito positivo. Vean que es lo opuesto a lo que nosotros acabamos de realizar. Y es prácticamente lo mismo, simplemente hay que entender cómo sería. ¿Por qué el 0 ahora va al frente, ingeniero? Porque así es el orden. Por ejemplo, los valores si ustedes tienen, por ejemplo, un codominio, vamos a colocar un codominio de esta forma. Si ustedes tienen, por ejemplo, un valor de un codominio que tienda al infinito positivo y tengan, por ejemplo, que empiece desde 2 positivo, el orden en que ustedes lo tienen que colocar siempre va a ser de esta forma. 2, así. Siempre va a ser así. ¿Y qué pasa si es al revés? Por ejemplo, si yo tengo el valor inferior, siempre colóquenlo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque todo va del lado izquierdo. Entonces, es como reflejar lo que está en estos cuadrantes. Por ejemplo, el X negativo va acá y el Y positivo va a este lado. Y así lo interpretenlo de esa forma. Porque, por ejemplo, el valor de 0 es inferior al valor de infinito positivo, ¿verdad? 0 es inferior a todos los valores positivos de infinito. Entonces, 0 va de este lado, que es un valor mucho más inferior. Los valores inferiores colóquenlos siempre de este lado, del lado izquierdo, para que se entienda. Y luego, los valores más altos, por ejemplo, siempre se van, o colóquenlo de este lado, del lado derecho, para que se entienda también. Entonces, ¿por qué coloqué eso de este lado? Porque vean, el valor de 0 es superior, por ejemplo, acá en el rojo, que es el primero que hicimos, el valor de 0 es superior a menos infinito, entonces queda de esta forma. Y el dominio, pues veamos también que menos 3 es superior en valor comparado con menos infinito. Entonces así lo coloca. Pero si yo tengo, por ejemplo, acá un valor de 4, asumamos que es un valor de 4. Entonces acá ya reordeno esto. Entonces ya menos 3 pasa de este lado
y 4 quedaría de este lado. No sé si me entendieron. Sí, ingeniero. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda, muchachos. Ingeniero, solo con la número 10, es que no sé si cambia algo con que tenga fracción en la... De hecho, sí, no sé si vieron alguna resolución de ese ejercicio en la práctica. No, ingeniero. No, bueno, vamos a tratar de resolver. Es una ecuación, es una función, yo es necio con las ecuaciones. Es una función racional, solo quiero ver cuál es ese ejercicio para ver. La 10 me dijo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ah, la 10. No, esa no es una ecuación racional. Asústense cuando vean una ecuación de la siguiente forma. Cuando vean una ecuación de esta forma, por ejemplo, esta es una forma hipotética. Esta es una ecuación racional, es fraccionaria. Por lo visto no hay ningún ejercicio parecido a esta, entonces creo que no la vieron. Menos mal, eso está bien. Ni tampoco pero sí vieron, vamos a resolver la 10 para ustedes. En esta ecuación tengo lo siguiente. Tengo y al cuadrado y tengo lo siguiente. Una fracción. Menos 4 igual a 0. Acá, miren, no se vayan a confundir. Esto solo tómenlo como una sola unidad. Aquí no vayan a pasar directamente 4 a multiplicar, ni a sumar, ni a hacer fracciones. Que se quede así, no lo toquen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a despejar para y. Quiero saber cuál es el valor de y. Es una ecuación. Recuérdense que y está al cuadrado, por lo tanto, eso que quiere decirme que es una función con radical. Entonces, voy a despejar, en este caso voy a pasar y del lado derecho, porque está negativo, me quedaría despejando todo eso de esta forma. Y esto. ¿Qué pasa si yo elimino este exponente? Prácticamente me quedaría lo siguiente. Esta sería mi ecuación. Y si yo lo reordeno porque yo quiero que se vea así como las demás, sería igual a esta. No pasa nada. Se conservan signos, se conserva el orden, es lo mismo. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo igualo a x a 0? ¿Cuál sería el valor de y? El valor de y sería la raíz de 5 cuartos. Esto ya lo operan ustedes si desean. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 5 cuartos? ¿Alguien la pudiera calcular por ahí? ¿Cuánto les quedaría? 1.2. 1.2. 1.11. 11 o 12. 11. 12, ingeniero, porque tiene un 8 y lo fracción. Muy bien, dejémoslo en 12. Este sería el valor, pero para que se vea más estético, déjenlo de esta forma. Después lo pueden ustedes dividir. Déjenlo de esta forma. Aquí ya sabemos que si yo realizo esta operación, me va a dar el valor de y. Bueno, ya sé cuál es el valor ya tengo mi primera coordenada. Está de este lado. Que cuando el valor de x es 0, voy a tener el valor de raíz de 5 cuartos. Muy bien. Ahora vuelvo a hacer todo el otro despeje, ¿va? Si quiero, vuelvo a despejar, voy a despejar para x. Y recuérdense que mi ecuación está de esta forma. Simplemente acá, ¿qué voy a hacer? Acá, pues, esto va a ser un poco más complicado, porque si yo despejo acá, para x quedaría de la siguiente forma. Este es el valor de 5 menos 4. Entonces, ¿cuál sería el valor de x? El valor de x si y es igual a 0. ¿Cuánto les quedaría acá? Les quedaría menos 5 cuartos. Ese sería prácticamente las coordenadas. Pero recuérdense que es una función, en teoría, es una función con radical, porque vean, si yo paso, por ejemplo, y hago todo el despeje, pues me queda un radical.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que prácticamente vamos a tener una ecuación muy similar, una función, mejor dicho, similar a la anterior. Veamos si hay restricciones. Veamos si hay restricciones. Restricciones. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir donde y igualó a 0? Y igual a 0. Acá solo sustituyen el valor de y por 0. ¿Cuánto les quedaría esa parte? ¿Qué pasa si ustedes vienen y sustituyen el valor de y igual a 0? Ahí les quedaría únicamente el valor de menos 5 cuartos, que es lo que nosotros pasamos del otro lado a trabajar. Entonces, este sería prácticamente esta parte. Ahora díganme ustedes, ¿qué correspondería hacer ahorita? Ustedes que ya tienen ver las restricciones. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna otra idea? ¿Qué restricciones podríamos hacer? Bueno, vamos a empezar a resolver esto. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver y vamos a graficar este ejercicio que nosotros tenemos acá. Y veamos primero si hay restricción. Tomamos de nuevo esta parte y vemos acá qué debemos de hacer. Vamos a ver la restricción. Vamos a escribir nuestra restricción, lo voy a colocar con negro. ¿Y cuál era prácticamente nuestra ecuación? Era de esta forma, ¿verdad? Nos quedaba prácticamente x más 5 cuartos. Muy bien. Recuérdense que este valor que está acá lo igualamos a 0. Por lo tanto, decimos que todo lo que está aquí adentro debe ser mayor o igual a 0. Entonces vengo, despejo para x y me quedaría de la siguiente forma. Entonces, la restricción me estaría indicando lo siguiente, que yo puedo utilizar cualquier valor que sea superior o igual a menos 5 cuartos. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces ya sabemos esta parte. Ingeniero, entonces, disculpe, en restricciones siempre se va a decir mayor, nunca sí, se va a tiene que decir ser mayor. Sí, mira, porque lo que pasa es que... Ajá. En el anterior, si no me quedó muy claro, como en el anterior ejercicio que hicimos, había quedado en menor, había dicho. Sí, Por la posición. porque era como que la forma más razonable. Vamos a escribir de nuevo esa restricción. ¿Cómo era esa restricción? Alguien que se recuerde la restricción anterior, creo que era de la siguiente. Teníamos ese radical, era un menos x y un menos 3, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí. Va. Entonces solo trabajamos lo que está adentro. Ok, venimos y decimos y sabemos que lo que está aquí adentro para que se pueda resolver tiene que ser mayor o igual a 0. Venimos y igualamos. Pero x del otro lado. Y me quedaría de la siguiente forma. X positivo. Pero esto lo que me está indicando es lo siguiente, que son valores que son mayores o iguales. Acá no tiene sentido, porque el mayor o igual que está del otro lado. Entonces, me están indicando acá que son valores mayores a menos 3. ¿Y cuáles son esos valores mayores a menos 3? Es 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito positivo. Entonces, lo único que hay que cambiar acá es simplemente la orientación. Van a ser prácticamente valores menores o iguales a menos 3. Esa sería prácticamente la restricción, simplemente se cambió el sentido. Recuérdense que esto me indica mayor y me indica menor que. No sé si le quedó claro ahí.
Hoy sí, ingeniero, gracias. Pero siempre se va a decir mayor, ¿verdad? O sea, comúnmente. Sí, siempre colóquenlo como mayor. Cuando suceda una cuestión así, por ejemplo, como esta que está acá, ya ustedes cambian el sentido de esos signos de mayor o igual que, ya ustedes lo cambian, pero con el hecho de que ustedes planteen en este caso, la restricción así, y lo entiendan muy bien, solo le cambian el sentido nada más y ya con eso se van. Y aquí estamos indicando que X solo puede ser menor o igual que -3. Ahí estamos hablando que X tiene que ser valores menores o iguales a -3. Y en este caso estamos viendo lo siguiente, y es algo razonable. ¿Por qué? Porque X es prácticamente, son valores mayores o iguales a -5/4. ¿Pero por qué es -5/4? Porque si yo sustituyo -5/4 en esta restricción dentro de este radical, el valor se va a eliminar con este que tenemos acá también. Por lo tanto, dentro del radical me quedaría 0. Raíz cuadrada de 0, pues me da 0, tiene solución. Entonces, el único valor donde vamos a partir, en este caso en la restricción, va a ser -5/4. Y con el hecho de que nosotros encontremos estas restricciones, ya estamos encontrando los valores del dominio, porque es X. Entonces, vamos a borrar esto. Creo que yo me vine muy abajo en la hojita esta que estamos utilizando, pero ya tenemos la restricción. Vean lo siguiente, X únicamente puede ser mayor o igual a -5. Esa es nuestra restricción. Por lo tanto, puedo meter valores de, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito positivo en X. Entonces ya sabemos cuál es nuestro dominio, porque empieza prácticamente desde -5/4, que eso es lo que nos indica nuestra restricción. Ahora bien, ¿cómo voy a saber cuál es el comportamiento de Y? Vean lo siguiente. Recuérdense que Y está de forma positiva. Vean lo siguiente. Si yo despejo para Y, vean esta ecuación. Recuérdense el primer despeje que nosotros hicimos. Es este que está acá. Este que está acá. Vean que Y está elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere indicarnos? Que Y puede tener dos valores, más o menos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear, en este caso, nuestro dominio y nuestro codominio? Prácticamente puede ser de la siguiente forma. Vamos a ver cómo permítanme un momento, acá hay una especie de restricción y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para no complicarnos en este caso, para poder resolver este problema, recuérdense que vamos a ver lo siguiente. Tenemos Y, los valores de Y, ¿y qué pasa si yo vengo y empiezo a sustituir varios valores? Acá los valores de Y, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que acá no vamos a tomar en cuenta eso de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque X es prácticamente, no tiene mucho que ver en esto, pero voy a colocar acá de nuevo ese despeje que nosotros acabamos de hacer. Vuelvo a borrar acá y vuelvo a dibujar y tendríamos lo siguiente. Y al cuadrado, recuérdense que estaba de esta forma, vamos a ver, siempre se me olvidan estos términos, quedaría de la siguiente forma. Es prácticamente X. X más 5/4, si no estoy mal. Muy bien, esto era la raíz cuadrada. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, X fuera, en este caso, si Y era 0, ¿cuánto nos quedaba? Nos quedaba, por ejemplo, si Y era 0, nos quedaba la restricción, que prácticamente los valores en este caso, nos quedaba un valor de X en 5/4. ¿Eso qué quiere decir? Esta parte que nosotros hallamos acá es como que el vértice. Es un vértice, ¿por qué? Porque es una cuestión que está elevada al cuadrado. Lo que está ahí, cuando Y es igual a 0, vamos a encontrar que X se vuelve -5/4. Y obviamente tenemos ese -5/4 como un término independiente. Por lo tanto, es como que el vértice de esas funciones. Entonces ya vamos
a ver cómo va a estar esta parte. Y tenemos lo siguiente, que nuestra función pues prácticamente inicia desde menos 5 cuartos. Ahí comprobamos y corroboramos prácticamente eso. Entonces, solo permítanme un momento. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Vamos a resolver para X. Vean que es cuadrática. Vamos a tener lo siguiente. Y prácticamente vamos a tener dos resultados. Recuérdense que si nosotros restringimos y vemos la restricción de todo esto, es que X, pues para que sea 0, pues tiene que ser un valor de menos 5 cuartos. Aquí tenemos de nuevo nuestra restricción. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a sustituir los valores. Y en este caso voy a empezar a sustituir los valores. Y ya sé que si yo sustituyo, por ejemplo, menos 5 cuartos me va a dar un valor de y menos 0. ¿Y qué pasa si yo sustituyo valor de X por, vamos a ver, un valor que nos dé ahí como que entero? Vamos a ver qué pasa si ustedes... ¿cuánto les daría a ustedes si sustituyen, por ejemplo, un valor de menos 10? ¿Cuánto les quedaría ahí? Perdón, de 10. X es igual a 10. ¿Cuánto les quedaría? ¿Qué pasa si es X igual a 10? 3.35. 3.35. Eso sería el valor de X, si esto sería 10. Entonces voy a graficar. Vamos a graficar para ver cómo quedaría esto que estamos trabajando. Tengo lo siguiente. Y tengo mi cuadrante. Muy bien. Recuérdense que vamos a tener los valores acá de... Esto quedó muy pequeño. Voy a dibujarlo de esta forma. Aquí. Y voy a dibujar esto acá. Muy bien. Ahora sí, ya puedo ampliar esto. El valor, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Por qué solo hasta 4? Porque nos interesa lo siguiente. Solo los valores de X positivo. Porque esa es nuestra restricción. Valores de mayores o iguales a menos 5 cuartos. Muy bien. ¿Cuánto era el valor de... ¿Cuánto es el valor de 5 cuartos? 5 dividido 4, 1.25, si no estoy mal. Entonces, nuestro punto inicial sería de este lado. La primera parte que nosotros tenemos en nuestra restricción sería lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, nuestra restricción nos indica lo siguiente, que cuando X es menos 5 cuartos, Y va a ser 0. Acá inicia todo esto. Entonces, como yo tengo, por ejemplo, una Y que es cuadrática, vamos a tener dos valores. ¿Cuánto, por ejemplo, sustituye en Y el valor de 3 en X? 3 positivos. Recuerden que solo podemos sustituir 3 positivos. ¿Cuánto les quedaría? ¿Podría repetir esto último que dijo, ingeniero? Muy bien. ¿Cuánto les queda a ustedes si sustituyen en X el valor de 3 positivo? En la ecuación, en la función que teníamos, la función original. $2.6. 2.6 positivos. Sí, ¿verdad? Ingeniero positivo. Sí, ingeniero. Positivos.
Bien, pues, acá ven estos puntos 6, 3, ¿verdad? Entonces, este sería prácticamente nuestra coordenada. De hecho, yo les había colocado ahí que sea dos resultados por ejemplo, en más menos, pero acá recuérdense lo siguiente. Eh, Vamos a tener este siguiente resultado, como esa es cuadrática. Pueden dejarlo con cualquiera. Tenemos el valor de 3 y 2.3, me dijeron, ¿verdad? 2.6. 2.6. Okay. 2.06. 0.6. 2.06. Ok. Esa sería prácticamente nuestra coordenada. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que prácticamente mi gráfica empieza desde acá y va a tender hacia acá. Pero como es una cuadrática, vean lo siguiente, como el resultado y está al cuadrado, podríamos optar por dos resultados. Como recuérdense que es una cuadrática, así como X resulta siendo, por ejemplo, cuando está elevado al cuadrado y despejamos, pasa del otro radical y esos radicales pueden ser positivos o negativos. Recordémonos de esa parte. También esta gráfica puede ir de este lado. Puede ir en cualquier sentido. Pero ¿cuál es el problema? Si yo trazo, por ejemplo, yo trazo una línea vertical, ya no es una ecuación, ya no es una función, sino que es una relación. Entonces, yo optaría, en este caso, para ustedes, optaría por el primer resultado que me saliera. ¿Y cuál es el primer resultado? ¿Cuál es el sentido de la gráfica? El positivo. Todo lo que salga positivo, todo lo que yo vaya sustituyendo en esta X, en esa función, es la que yo voy a estar utilizando. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta que está aquí arriba. Yo utilizaría la que está aquí arriba. No utilizaría la otra que es negativa, que se queda así. ¿Por qué? Porque puede dar lo mismo. ¿Y qué pasa si yo paso la recta vertical sobre la gráfica? No va a ser una función como tal, sino que va a ser una relación. Entonces dejémoslo de esta forma. Entonces ya tengo la forma de la gráfica de esta función y la voy a colocar acá. Esta función, vean hacia dónde tiende. Empieza desde menos 5 cuartos hasta el infinito positivo. Aquí ya sabemos cuál es el dominio. Y vean acá, empieza desde y 0 hasta y infinito, desde 0 hasta el infinito positivo, perdón. Y acá en x, pues empieza desde menos 5 cuartos y tiende hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque eso nos lo indica la restricción que nosotros encontramos. Recuerden que son radicales, hay que ver las restricciones siempre. Entonces de nuevo voy a dibujar voy a colocar mi dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio acá? Como ya sabemos los resultados. ¿Cómo quedaría el dominio? ¿Cómo les quedaría el dominio, jóvenes? ¿Alguien me puede decir ahí cómo les quedaría el dominio? Desde menos 5 cuartos hasta infinito. Sí, muy bien. Recuérdense que es corchete, porque estamos considerando menos 5 cuartos, coma, hasta el infinito positivo. Paréntesis. Ese sería el dominio. ¿Por qué? Porque la restricción nos lo está indicando, que son valores mayores o iguales a menos 5 cuartos. Ahora bien, ¿cuál sería el codominio? ¿Cómo les quedaría el codominio en este caso? ¿Cómo quedaría el codominio? Vean la gráfica. Recuérdense que esto es y positivo y negativo. Desde 0 a infinito. Hasta más infinito. Muy bien, excelente. Mi codominio va a ser 0, hasta el infinito positivo. Así es como nosotros descubrimos el comportamiento de esta gráfica. Y vamos a recurrir en algunas ocasiones a sustituir valores en
la función original para poder seguir el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, en algunas ocasiones, las parábolas a veces no pasan ni siquiera en uno de estos ejes, entonces solo llamamos los vértices, por ejemplo, y lo mismo sucede acá. Entonces dejaríamos esta forma acá, y esa sería como que la solución a este problema que ustedes, que nosotros acabamos de resolver. No sé si tienen alguna duda. Resolver el ejercicio número 8, por favor. Número 8. Permítame un momento. Solo por el horario, no sé si todos todavía pueden permanecer aquí conectados. Si no, los resolvemos el día, ¿cómo se llama? El día miércoles. Igual, recuérdense que hay tutorías. Yo la semana pasada pensé que se iban a conectar y no se conectaron. Para el ejercicio 8, por el horario, se los voy a adelantar y ustedes ya ven cómo lo... Vamos a ver. Muy bien. El ejercicio 8 nos indica lo siguiente. Es una y, perdón, x al cuadrado, menos 3 medios. Entonces, este valor que está acá, jóvenes, siempre tómenlo como solo uno. No vayan a pasar ni 2 ni del otro lado a dividir, nada de eso. Muy bien. ¿Qué pasa si x es 0? Y va a tener un valor de menos 3. Y vean cómo es el comportamiento. Este es prácticamente el vértice, lo que puede que sea el vértice o un punto de donde hay intersección de la gráfica de la función con los cuadrantes. Entonces, mi primera coordenada es la siguiente. Acá, pues yo voy a tener esta parte donde me indica lo siguiente. Cuando x es 0, y va a ser esto. Puede que sea el vértice. Vamos a buscar, vamos a identificar. Ahora bien, voy a despejar para todo esto. Y de nuevo, vengo y ya tendría acá, esto lo vamos a despejar para x, y prácticamente me quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado es igual a menos y menos 3 medios. Esa sería prácticamente la forma en que se despejaría. Como esto está al cuadrado, prácticamente aquí tendríamos una raíz donde tendríamos menos y menos 3 medios. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el valor de x o el valor de y? O mejor dicho, ¿cuál es el valor de x cuando y es 0? ¿Será que lo podemos realizar acá, dentro de este radical? No se podría. ¿Por qué? Porque si y es igual a 0, prácticamente todo lo que está dentro de este radical quedaría negativo. Raíz cuadrada de un menos 3 medios no se puede resolver. Eso recuérdense que no se puede resolver. Entonces vamos a hacer la restricción de nuevo. Siempre hay que colocar estas restricciones cuando son raíces. De nuevo, yo simplemente paso y voy a indicar lo siguiente. Que el valor de y va a ser todos aquellos lo mismo. Recuérdense que esto resulta siendo lo mismo como lo que me preguntó, si no estoy mal, Kender o no sé quién fue. Que acá todos los valores que podemos sustituir van a ser menores o iguales a menos 3 medios. Aquí esa es la restricción que nosotros utilizamos. Por lo tanto, cuando y, esto que nos está indicando, cuando y es menos 3 medios, x va a ser 0. Entonces, acá, pues prácticamente es lo mismo que nosotros encontramos aquí arriba. Eso que quiere decir que ese es únicamente el vértice, no hay algún punto en donde vaya prácticamente a cruzarse los cuadrantes, etc.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que ocurre acá, en este caso, vean lo siguiente. Acá vamos a encontrar dos valores. Esto se me había olvidado comentarles. Como este es un cuadrado, vamos a tener prácticamente todos los valores acá. Más o menos. Recuerden que como x está al cuadrado, vamos a tener dos resultados. Entonces acá vamos a traer todo esto que nosotros calculamos acá. Por lo tanto, x sería más o menos el valor de y en este caso, por ejemplo, va a quedar 0. Si yo sustituyo x menos 3x, 0. Entonces, aquí nos está indicando que prácticamente no hay algún punto en donde haya intersección o así como que un punto, por ejemplo, como en algunas otras funciones donde podemos identificar si hay algún punto de intersección, etcétera. Entonces, vamos a graficarla de una vez para que veamos cómo quedaría esta parte. Porque si yo opero de esta forma, menos 3 medios, esto es negativo, acá me daría positivo, menos 3 medios, quedaría 0. Vamos a... Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Recuérdense que esta ecuación, o esta función, perdón, siempre digo ecuación, vean que x está con signo negativo. Cuando x está signo negativo, siempre abre hacia abajo. ¿Cómo así? Cuando se encuentran, por ejemplo, así, o 3x menos y algo, así, por ejemplo, siempre la función, la gráfica de la función siempre va a abrir para abajo, así como está esta, hacia abajo. ¿Qué pasa si x va a ser positivo? Va a abrir para arriba. Así es el comportamiento, para que lo sepan ustedes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, cuál es el valor de y, en este caso, el valor de y cuando es menos 3 medios? Recuerden, ¿cuánto nos queda si yo dividido 3 dividido 2? Quedaría. ¿Cuánto les quedaría? ¿Alguien que pudiera calcular eso? 3 dividido 2, ¿cuánto les quedaría? No sé si todavía estarán conectados, pregunto. 1.5. 1.5. Muy bien, 1.5. Entonces estaría acá. Entonces este es el valor en y. Vean acá, es y negativo y aquí está x positivo. Esto es lo que yo les decía, que a veces para poder identificar los puntos en la gráfica, a veces solo podemos encontrar el vértice, en algunas ocasiones vamos a poder encontrar los otros puntos. La coordenada nos dice lo siguiente: cuando x es 0, esto es menos 3 medios, es negativo. Entonces, ¿dónde voy a ubicar esto? Es acá. Entonces, vean lo siguiente. Acá la gráfica no va a pasar en x, vean que no pasa ni siquiera en x. Y recuérdense, como la función nos está indicando lo siguiente, indíquenme si estoy en lo correcto, ¿esto era positivo o no? 3 medios. Era negativo. Voy a No, era regresar negativo. para corroborar. Era negativo, ¿verdad? Sí, era negativo, lo siento. Vamos a regresar. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Vamos a borrar esto. Esta es la función. Ya vimos que no hay restricciones, que las restricciones prácticamente nos indican que son valores, por ejemplo,
que y, en este caso, vean que lo que nos dice la restricción es esto. La restricción que descubrimos en esta función es lo siguiente, que menos 3, que y tiene que ser menor o igual a menos 3. Por lo tanto, y está acá. Vean que este es el eje menos y de este lado. Por lo tanto, voy a borrar acá. Por lo tanto, todos los valores tienen que ir de y, tienen que ir hacia abajo hasta el menos infinito. Entonces, yo puedo venir y prácticamente cuando, por ejemplo, acá ya nos están indicando esto. Es una restricción solamente para y. ¿Por qué? Porque es el valor que nosotros resultamos despejando. Entonces acá yo ya puedo decir y ya puedo empezar a buscar valores, por ejemplo, en X. Entonces, esta es la ecuación original. Vayamos sustituyendo. Por ejemplo, yo voy a utilizar 1. ¿Cuánto sería el valor de 1 si yo lo voy sustituyendo en X? ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les daría y si yo sustituyo por el valor de 1? 1 positivo.1.58. 1.58 por 1, ¿verdad? Sí, ingeniero. Estaría más o menos por acá, solo calculando nada más. Recuérdense que esto lo pueden hacer mucho más detallado, mejor si usan hojas en cuadros, y vean que estaría más o menos por acá, este punto. Y si yo utilizo menos 1, me daría lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cuadrática. ¿Qué pasa si yo elevo menos 1 al cuadrado? Menos 1 por menos 1 me dará 1. Y 1 por 1, pues lo mismo. Entonces voy a tener, si el 1 que yo tengo acá me da esta intersección 1.58, si no estoy mal, también de este lado me lo va a hacer porque este es negativo. Entonces, ya más o menos vamos a tener la idea que la gráfica va a tender así, va a tener este sentido. Y es una parábola. Y vean que efectivamente lo que habíamos mencionado. Cuando ustedes vean, por ejemplo, como en esta ecuación que acabamos de resolver, que siempre haya un negativo antes que el valor de X, siempre la parábola va a ser de ese sentido. ¿Qué pasa si es positivo? La parábola va a abrir hacia arriba. Entonces, ese sería como que lo que tenemos que ver y fijarnos muy bien. Entonces ya tenemos acá el dominio. ¿Cuál sería mi dominio en este caso? ¿Cuál sería el dominio? Menos infinito a infinito. Muy bien. Recuérdense, jóvenes, cuando son ecuaciones cuadráticas, el dominio siempre va a ser menos infinito a infinito positivo. ¿Por qué? Cualquier valor o número positivo o negativo que vayan metiendo en el número, en el valor de X que está al cuadrado, siempre va a dar positivo. Entonces, el dominio va desde menos infinito hasta infinito positivo. Esa es la restricción. Y lo podemos ver en la gráfica. Vean que acá X, si nosotros vamos metiendo valores de X, ya sean negativos o positivos, hasta el infinito, la gráfica va a seguir yendo de este lado y se va a ir yendo de este lado, exceptuando la imagen, que sería Y. Ahora bien, ¿cuál sería el valor del codominio? Recuérdense que es corchete y sería de esta forma. Acá está al revés. Tenemos un paréntesis negativo menos 3 medios. Esto es un corchete. Ese sería prácticamente mi codominio. ¿Por qué? Porque yo empiezo desde menos 3 medios hasta el menos infinito y. Eso es lo que me está indicando esta restricción que yo calculé. Que y puede tener cualquier valor negativo inferior o igual a menos 3 medios.
y sería prácticamente el resultado de este ejercicio. No sé si tengan alguna otra pregunta, jóvenes. Y si no, pues por el horario vamos a seguir el día de el miércoles. No sé si les quedó claro esta parte de las restricciones y todos estos ejercicios que acabamos de resolver, pregunto. ¿Ves? Ya está más claro, ingeniero, lo que estaba antes. Muy bien. Ok, perfecto, muchachos. Recuérdense que el miércoles vamos a de nuevo, vamos a unirnos para las tutorías. Y sepan, siempre antes de exámenes ustedes pueden optar a las tutorías. Por eso les escribí la semana pasada, pero ninguno me contestó. Eso lo tienen que tener presente, porque sí, hay que repasar. Entonces, nos vemos el día miércoles. Vamos a sugerir ahí qué temas quieren que repasemos el día miércoles, ya sea de nuevo esto o geometría plana. Y sería todo por hoy, muchachos. No sé espero les haya quedado claro lo que hemos resuelto el día de hoy. Y nos vemos el día miércoles. Recuérdense que es a la misma hora. Es de 6:30 a 8:30. Gracias, ingeniero. Pase feliz noche. Feliz noche, ingeniero, gracias. Igualmente, muchachos, que descansen.